Determinar el mínimo peralte de una carretera para que un vehículo pueda describir una curva de un radio igual a 15 metros si éste circula con una velocidad de 80 km por hora, sabiendo que el coeficiente de rozamiento estático entre los neumáticos y el pavimento tiene un valor de 0,3. En los datos anotaremos lo siguiente. El ejercicio indica que debo calcular el mínimo peralte de una carretera en la parte curva. El peralte se manifiesta a través del ángulo alfa. Esa es la incógnita. También dice que el radio de la curvatura de la carretera es igual a 15 metros y la velocidad del automóvil o del vehículo es de 80 kilómetros por hora. Además nos dice que existe un coeficiente de rozamiento entre los neumáticos y el pavimento de la carretera, y este tiene un valor de 0,3. La situación del ejercicio describe a un vehículo, que es el que tenemos ya en el gráfico, este de acá, el cual pasa sobre la curva de una carretera. Si nosotros vemos esta carretera de frente, podemos notar que tiene esta característica. La carretera tiene cierto desnivel, ¿no? Entonces, el ángulo alfa, este de acá, que representa al peralte, se ve reflejado en esta parte de la carretera, ¿no? Es justamente el ángulo de elevación de uno de los extremos de la carretera con respecto a la horizontal, que sería esta línea de acá, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que calcular el valor de alfa. Ahora, además de ubicar el ángulo alfa en el gráfico representativo del ejercicio, vamos a identificar otras fuerzas que actúan sobre el móvil. Primero tenemos al peso, que es un vector que va verticalmente se dirige verticalmente hacia abajo. También tenemos a la fuerza normal, que es la fuerza que el apoyo manifiesta ante el peso del objeto en movimiento, en este caso el vehículo. Ya. Luego tenemos la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento se traza en este sentido, de forma paralela a la superficie de apoyo, en este caso la carretera, ¿no? Esto es la carretera, esto que estoy marcando con negro, estoy remarcando. Esa sería la carretera por donde se está moviendo el vehículo. Esa es la superficie de apoyo, ¿no? Y con respecto a esa superficie, la normal estaría se estaría trazando, mejor dicho, la normal con sus respectivos 90 grados, ¿no? Este análisis que hemos realizado sobre el móvil, vamos a trasladarlo a este diagrama de cuerpo libre que tiene como referencia el plano cartesiano, ¿no? Entonces, vamos a trasladar todas las fuerzas manteniendo sus respectivas características, ¿no? Primero el peso, luego la normal, luego tenemos a la fuerza de rozamiento, que estaría más o menos por aquí. Y también tenemos que trasladar el ángulo alfa. El ángulo alfa se manifiesta en esta sección con respecto a la normal y en esta sección con respecto a la fuerza de rozamiento. Ahora vamos a
aplicar la segunda ley de Newton. Esa que indica fuerza igual a masa por aceleración. Y lo vamos a adaptar a nuestro ejercicio. Estamos en dinámica circular. Entonces, hemos visto que hay más de una fuerza influyendo en el cuerpo en movimiento. Entonces haremos una sumatoria de fuerzas en el eje de movimiento, que sería el eje horizontal X. Esto será igual a la masa por la aceleración centrípeta. Luego vamos a realizar esta parte, no vamos a desarrollar, mejor dicho, esta parte de la sumatoria de fuerzas en el eje X, ¿no? Eso se hace en base a este diagrama de cuerpo libre y vamos a observar cuáles son las fuerzas que se manifiestan en el eje X. Hasta el momento, y tal como está el diagrama, no hay un vector que esté visiblemente reflejada en el eje X, ¿verdad? Pero hay que recordar que estos vectores que están fuera de los ejes X y Y, es decir, la normal y la fuerza de rozamiento, trabajan con sus componentes vectoriales, ¿no? Es decir, hay que hacer una descomposición vectorial de esta manera para hallar, en el caso de la normal en el eje X y la normal en el eje Y. Lo mismo sucederá con la fuerza de rozamiento. Vamos a descomponer y encontraremos dos nuevos vectores. Este de acá, fuerza de rozamiento en X, y este nuevo vector que se manifiesta en esta parte vertical, fuerza de rozamiento en el eje Y. Ahora sí se puede ver cuáles son los vectores que se manifiestan tanto en el eje X como en el eje Y para realizar el análisis. Entonces, continuando con la sumatoria de fuerzas en el eje X, voy a tomar en cuenta estos dos vectores de acá. N en X y fuerza de rozamiento en X. Entonces, para la sumatoria escribiré normal en el eje X más fuerza de rozamiento en el eje X es igual a la masa por la aceleración centrípeta. Ahora, si nosotros recordamos que la aceleración centrípeta es igual a la velocidad al cuadrado entre radio, podemos reemplazar, ¿verdad? Entonces obtendremos normal en X más fuerza de rozamiento en el eje X es igual a la masa por velocidad al cuadrado entre el radio. El siguiente reemplazo sería de esta parte, la normal en el eje X, ¿no? Nosotros no conocemos el valor de la normal en el eje X, pero podemos continuar con la descomposición vectorial, mejor dicho, y concentrarnos en esta parte del diagrama para sacar un equivalente, ¿no? Entonces me voy a concentrar en este triángulo de acá, el que acabo de marcar, y lo voy a graficar acá. Está en esa posición, este es el ángulo alfa, aquí está normal en el eje Y, esta diagonal es la normal y esta parte de aquí es normal en el eje X. En base a ese triángulo que hemos sacado del diagrama, puedo aplicar las funciones trigonométricas, ¿no? Seno del ángulo alfa es igual al cateto opuesto en X sobre la hipotenusa. Y de aquí puedo despejar. Normal en el eje X será igual a la normal por el seno de alfa. Y de la misma forma puedo aplicar la otra función coseno. Coseno del ángulo alfa es igual al cateto adyacente en Y sobre la hipotenusa. Si despejo, normal en el eje Y es igual a la normal por coseno de alfa. Y así obtengo el equivalente que necesito, ¿no? Es decir, necesito el equivalente de normal en X y aquí está. Normal en X es igual a
normal por el seno de alfa. Entonces, ese reemplazo voy a hacer en esa parte, ¿no? Voy a manejar ese valor. Pero también voy a analizar esta parte del gráfico, esta de acá, donde está la descomposición vectorial de la fuerza de rozamiento, para hallar el equivalente de la fuerza de rozamiento en el eje X. Entonces, haré lo siguiente, ¿no? Me voy a basar en este triángulo de acá. En este de acá que estoy marcando. Y este lleva esta forma. Ese triángulo lleva esta forma. Aquí está el ángulo alfa. Esta diagonal equivale a fuerza de rozamiento. Esta parte fuerza de rozamiento en X. Fuerza de rozamiento en el eje Y. Y aplicamos una vez más las funciones, ¿no? Seno del ángulo alfa es igual al cateto opuesto fuerza de rozamiento en Y entre la hipotenusa fuerza de rozamiento. Si de aquí despejo, la fuerza de rozamiento en el eje Y va a ser igual a la fuerza de rozamiento por el seno de alfa. Y con la otra función también vamos a trabajar. Coseno de alfa es igual al cateto adyacente fuerza de rozamiento en X entre la hipotenusa fuerza de rozamiento. Si despejo, la fuerza de rozamiento en X será igual a la fuerza de rozamiento por el coseno de alfa. Y esto me sirve para hacer el reemplazo en esta parte. Aquí necesito la fuerza de rozamiento en el eje X y esa equivalencia ya la tengo en esta parte. Entonces, ahora vamos a reemplazar. Normal en X es igual a la normal por el seno de alfa. Más, dice la ecuación, fuerza de rozamiento en X. La fuerza de rozamiento en X es igual a la fuerza de rozamiento por el coseno de alfa. Y habríamos reemplazado estos dos términos con esta equivalencia y esta de acá. Copiamos ahora el resto de la fórmula, de la ecuación. Eso es igual a la masa por la velocidad al cuadrado entre el radio. Si recordamos que la fuerza de rozamiento es igual al coeficiente de rozamiento por la normal, yo puedo reemplazar esa expresión en la ecuación de arriba. Es decir, copio normal por el seno del ángulo alfa más, y en vez de fuerza de rozamiento, pondré coeficiente de rozamiento por normal, y lo demás se copia, ¿no? Por coseno de alfa es igual a la masa por la velocidad al cuadrado entre el radio. Y a esto le voy a llamar ecuación 1. Hasta aquí hemos terminado la primera parte del análisis, ¿no? Hemos realizado la sumatoria de fuerzas en el eje X. Ahora vamos a continuar con la sumatoria de fuerzas en el eje Y. Y vamos a hacerlo en base al análisis del diagrama de cuerpo libre, pero esta vez tomando en cuenta las fuerzas verticales. Entonces escribiremos sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a 0, porque en el eje Y no hay movimiento. Entonces, vamos al diagrama, ¿no? Las fuerzas que están sobre el eje Y son dos, la normal en Y y la fuerza de rozamiento en Y. Entonces, en la sumatoria anotaremos lo siguiente, normal en Y menos fuerza de rozamiento en Y menos el peso, porque el peso también está presente sobre el eje Y, ¿no? Es ese vector celeste de ahí. Entonces, menos el peso es igual a 0. Toda esta parte representa a esto de la sumatoria. Y ahora vamos a despejar. El peso que está con signo negativo lo llevaremos al otro lado con signo positivo. Es decir, normal en Y menos fuerza de rozamiento en Y es igual al peso. Ahora vamos a reemplazar equivalentes, ¿no? La normal en Y, aquí está, equivale a la normal por el coseno de alfa. Entonces, voy a hacer ese reemplazo en esta parte, ¿no? En vez de normal en Y, pondré normal
por coseno de alfa, como me indica la descomposición vectorial, menos, y vuelvo al diagrama, ¿no? La fuerza de rozamiento en Y. La fuerza de rozamiento en el eje Y está aquí. Pues es igual a la fuerza de rozamiento por el seno de alfa. Y eso voy a reemplazar. Fuerza de rozamiento por el seno de alfa. Y esto es igual al peso, dice, pero el peso también es igual a la masa por gravedad, ¿no? Entonces voy a reemplazar ahí. Y nuevamente, ¿no? Voy a reemplazar la fuerza de rozamiento. Ya hemos recordado que la fuerza de rozamiento es igual a coeficiente por normal. Entonces, eso voy a reemplazar. Ya normal por coseno de alfa se copia menos fuerza de rozamiento, que ya está acá, por el seno de alfa es igual a la masa por la aceleración de la gravedad. Y esta expresión la voy a llamar ecuación 2. En el siguiente paso vamos a reemplazar datos en la ecuación 1 y 2 que hemos sacado del análisis de fuerzas, y a su vez vamos a dividir esas dos ecuaciones, 1 entre 2. Aquí he copiado la ecuación 1 tal y como la hemos calculado en esta parte. Y vamos a reemplazar algunos datos. Vamos a reemplazar el coeficiente de rozamiento, que es igual a 0,3. También vamos a reemplazar la velocidad. Dice la ecuación velocidad al cuadrado. Entonces yo anotaré el valor de la velocidad en metros por segundo y lo elevaré al cuadrado. Aquí la velocidad me da en kilómetros por hora. Si ustedes hacen el factor de conversión que corresponde, encontrarán que la velocidad equivale, aquí lo podemos hacer, la velocidad que es 80 kilómetros por hora primero. 80 kilómetros por hora. Le hacemos un factor de conversión, sabiendo que un kilómetro tiene 1000 metros. Esto con esto se va. Una hora igual a 3600 segundos. Esto con esto se cancela. Al multiplicar 80 por 1000 y dividir entre 3600, obtendremos el valor de 22,22 metros por segundo. Entonces, ese valor es el que voy a manejar, no los 80 kilómetros por hora. Entonces, aquí arriba reemplazo 22,22 metros por segundo. Y la fórmula, la ecuación, mejor dicho, decía que esto debe estar al cuadrado. Velocidad al cuadrado indicaba, ¿no? Y luego reemplazaré el radio, que en el ejercicio equivale a 15 metros. Ahora voy a reemplazar datos en la ecuación 2. He copiado esta misma expresión aquí abajo para hacer el reemplazo. Entonces, lo que vamos a reemplazar es el coeficiente del rozamiento, que en el ejercicio es 0,3. También voy a reemplazar el valor de la aceleración de la gravedad, que es una constante. 9,8 metros por segundo al cuadrado. Ahora vamos a dividir, como dice el encabezado, ¿no? Reemplazar y dividir. Ahí ponemos la línea fraccionaria que indica la división. Y ahora vamos a anular algunos términos semejantes, ¿no? Que en esta división, por ejemplo, la masa con la masa se anula. Ahora vamos a agarrar la calculadora y vamos a hacer esta operación de acá, ¿no? Van a elevar 22,22 al cuadrado y ese resultado lo dividen entre 15. Así van a obtener 32,92 metros por segundo cuadrado, ¿ya? Y esto que es el resultado de esa fracción de la ecuación 1, hay que dividir entre 9,8. Hay que efectuar esa división. Entonces, para continuar con la división, esta parte que estoy señalando quedaría como fracción en la división.
En cambio, el segundo miembro se dividiría según sus cantidades, ¿no? 32,92 entre 9,8 es igual a 3,36. En esta parte, metros por segundo al cuadrado con metros por segundo al cuadrado se anulan y me queda un número adimensional, sin unidades. Ahora vamos a trabajar con esta expresión que ha quedado. Todo lo que está en el denominador lo llevamos al otro lado a multiplicar con este valor. Vamos a hacer ese paso de despeje. Así obtendremos esta expresión de acá. Todo lo que estaba en la parte del denominador de la fracción ha subido aquí entre paréntesis para ser multiplicado con 0,36. Ahora hay que efectuar esa multiplicación para que desaparezcan los paréntesis. 3,36 lo multiplico por este término y después por este segundo término. Así obtendremos esta parte. 3,36 por el 1 que está acá es igual a 3,36. Más por menos, menos 3,36 por 0,3 es igual a 1,008 por el normal seno de alfa. Así desaparece el paréntesis. Esta primera parte se copia como tal. Ahora voy a agrupar términos semejantes, es decir, voy a tomar los términos que lleven la función seno y los voy a reunir en el primer miembro de la ecuación. De esta forma, ¿no? Hemos llevado este término que estaba con signo positivo al otro miembro de la ecuación con signo cambiado, ¿no? Aquí en el segundo término, la segunda parte de la ecuación, mejor dicho, estaba con signo negativo. Lo estamos llevando al primer miembro de la ecuación con signo positivo. Y los términos que llevan la función coseno los reuniremos en el segundo miembro de la ecuación, es decir, este término de acá y este de acá. Así obtendremos esta expresión. Este término 0,3 normal coseno de alfa, que estaba con signo positivo, lo hemos llevado al otro lado con signo negativo. Ahora hacemos las operaciones correspondientes, tomando en cuenta que aquí hay 1 que se sobreentiende. Ese 1 lo sumamos con 1,008 y así obtendremos 2,008 normal por el seno de alfa. Es igual, y a este otro lado hay que operar con los coeficientes también. 3,36 menos 0,3 es igual a 3,06 y lo demás se copia, ¿no? Normal por coseno de alfa. Ahora vamos a hacer un doble despeje, ¿ya? Normal por coseno de alfa que está multiplicando en esta parte de la ecuación, lo llevaremos al otro lado a dividir. Y este coeficiente 2,008 que está multiplicando se irá al otro lado también a dividir. Así obtendremos lo siguiente. Normal por el seno de alfa entre la normal por el coseno de alfa es igual a 3,06 entre 2,008. Ahora anulamos términos semejantes, normal con normal, y realizamos las divisiones correspondientes, ¿no? Seno de alfa entre coseno de alfa es igual a la tangente de alfa. Esto es igual al resultado de dividir 3,06 entre 2,008. Eso es igual a 1,52. Si yo quiero saber el valor de alfa, la función tangente lo llevaré al otro lado de la ecuación con su función inversa de 1,52. Si ustedes operan en la calculadora, obtendrán que el ángulo alfa es de 56,52
66 grados. Y esa es la respuesta.